el Babitonga y el Bocaina, se habían cruzado con el crucero Bahía, que se había hundido. Y este fue el mayor accidente de la historia naval brasileña. Murieron 336 marinos. Discúlpeme, Roberto Paz. ¿Qué tal? Nosotros estuvimos en el puerto de partida, en Horten, en Noruega, en el fiordo de Oslo, donde acá dice el diario, que viene de ahí el submarino. Sí. El buque se identifica, uno de ellos se identifica afuera, ¿sí? Con luces en código de señales. Exacto. El guardacosta los toma la sorpresa y, bueno, teóricamente van en encuentro de uno de ellos, ¿sí? Exacto. Uno termina amarrado en el puerto, como está en los recortes periodísticos, que se ve la dársena, se ve atrás el puerto, que era una foto del diario de La Prensa, en realidad. Exactamente. Y sería ese sector entre la espalda de lo que es el Arsenal Naval Mar del Plata. Sería en ese sector. Y el submarino, bueno, salió a superficie acá, dio la vuelta aquí. Y lo amarraron a ese bollón. A esperar. Después que termina la guerra, ya había terminado la guerra en Europa, viene el agregado naval norteamericano y un representante de la Marina inglesa y le piden a la Argentina que entregue el material bélico. Y la Argentina, cumpliendo con los pactos de ser un país aliado en ese momento, los entrega a todos, los submarinos y a los marinos como prisioneros de guerra. Posteriormente, a esa entrega comienzan las discusiones y comienzan las cuestiones de qué es lo que realmente sucedió con estos submarinos, ya que en uno de ellos faltaba parte de la tripulación. Estados Unidos publica un libro denominado el Libro Azul, donde acusa formalmente a la República Argentina y específicamente al gobierno de Perón de haber traído jerarcas nazis en estos submarinos, incluso se habla de Hitler. Perón responde con el Libro Azul y Blanco a todo esto, que no, que esa entrega de submarinos había sido normal a través de toda la guerra, que los dichos de Stalin sobre la llegada de Hitler a Argentina tenía intencionalidad política. Acá nada se hizo en forma clara y concisa y con documentos sobre la mesa. Todos los documentos son secretos, es decir, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo esto? La posible huida de Hitler se fundamenta en varias partes. Que a estos dos conocidos, con historia misteriosa, dudosa, falsa declaración, interrogatorio que están secretados por 50 años todavía, hay un sinfín de submarinos que no llegaron a ser conocido el destino final que tuvieron. Un testimonio importante es el de la viuda del capitán Schäfer. Esta mujer reconoce que Hitler viajaba en un submarino, pero no en el de su marido, porque la pregunta es si el 977 llevaba a Hitler, y ella dice que no, que Hitler venía en otro submarino que acompañaba el 977 y que este submarino desembarcó a Hitler al sur de la Patagonia, ¿no? A comienzos del siglo XIX, los alemanes tenían enorme interés en la Patagonia argentina. En poco tiempo, la región se convirtió en un lugar de abastecimiento de víveres y combustible para los barcos alemanes. En la zona delimitada entre la Caleta de los Loros y San Antonio Oeste, en la costa este de la provincia de Río Negro, en un radio comprendido por unos 30 kilómetros, se registraron durante julio y agosto de 1945 la mayoría de los avistamientos de submarinos nazis. Por versiones de los vecinos de acá de la zona, en la baja mar, que es la que estamos observando ahora, 800 metros dentro del mar, a una profundidad de unos 15 o 20, a 20 metros de agua, se observó hasta el año 58, 60, un pequeño caño que afloraba. Se veía que aparentemente era el periscopio que había quedado del submarino. Y en base a esta tecnología, con un satélite militar de la NASA,
se observa que esta estancia, que era una enorme estancia alemana en 1945, tenía una pista de aterrizaje que llegaba al borde del acantilado de Punta Mejillones. Exactamente enfrente a la pista, donde uno, poniendo un camión o un auto con luces altas, puede iluminar a 100 kilómetros de distancia, exactamente enfrente hay una mancha a forma de cigarro con una torreta. 500 metros lejos hay la misma imagen partida en dos, como muchos testigos declararon en los años, porque esta zona es de agua muy baja, este es un mar de arena transportado por el viento en esta zona, y en situaciones excepcionales de viento, de tierra, aparece. Es un lugar totalmente desolado, imagínate si hoy está así lo que era hace 70 años atrás, ¿no? Así que estamos aquí en el medio del desierto y está este pozo totalmente perdido, ¿no? Estamos a 100 kilómetros hacia cualquier lado donde no hay virtualmente civilización y sin embargo encontramos este pozo aquí. Estos lugares fueron utilizados por la Marina alemana desde principios del siglo XX para abastecerse tanto de combustible como de alimentos. A su vez, para guiarse, dada la falta de infraestructura de la época, utilizaban este tipo de balizas que vemos aquí, que les indicaba la posición en la cual se encontraba el canal, ya que en algunas partes las zonas son poco profundas. Los submarinos entregados en Mar del Plata y los indicios recabados en Caleta de los Loros harían pensar que la fuga de Hitler hacia la Patagonia podría ser verdad. Lo que vemos aquí son restos del vapor Ludovico, que encalló en 1916 en estas costas. Y lo interesante del caso es que los 8 oficiales que iban a bordo de este vapor eran alemanes. Y uno de ellos era el que posteriormente sería el jefe de inteligencia de Hitler, el almirante Canaris. Canaris en ese momento era un oficial de la Armada alemana, pero luego va a ser el jefe de contrainteligencia de Adolf Hitler, con lo cual tenían el cuadro de situación de Argentina y en particular de la Patagonia. Datos geográficos, ubicación de recursos naturales, puertos, rutas, servicios, en fin, tenían una radiografía muy importante de toda esta zona. Me contaron a mí hace 40 años un amigo de Canaris que le confesó que hice algo cuando fui en la Primera Guerra Mundial, cuando me escapé de Chile hacia Alemania, y le contó el recorrido y dice: yo estuve ahí, hice ahí algo para Hitler, y esto, paraíso que le hice a Hitler, me va a costar el infierno. Y regularmente pasó lo mismo. Canaris desapareció, no se sabe ni siquiera si murió, y lo único que se sabe es que el arquitecto del faraón muere, porque los secretos del oficio, de lo que hizo, no tiene que saberlo nadie. Ahora, si Canaris murió, murió por ese motivo, y si no murió, fue el guía. El desembarco de submarinos nazis en la Patagonia no ha hecho más que acrecentar las especulaciones sobre el destino final de sus tripulantes, entre los que podría estar Hitler. ¿Dónde fueron a parar estos submarinos? Frente a una enorme estancia alemana que al final de la guerra fue fraccionada, dividida y vendida a financistas alemanes, dueños de bancos alemanes, inversionistas alemanes. Así que hay una enorme estancia de 50.000 hectáreas con decenas de kilómetros de costa de acantilado, con un aeropuerto que llega al acantilado, y justo enfrente a este acantilado hay gente que vio submarino hundido o se cuenta que desembarcaron, todo. Los mismos documentos del FBI que salieron después que yo presenté mi libro, quindi sono posteriori all'investigazione, sono una confermazione e dicono che llegarono in una stanza 2 submarinos
separado de un par de horas cada uno, que desembarcaron más de 50 personas, que fueron a la espera personal local que lo llevó hacia su destino, a la falda de los Andes, en un ranch perdido en la Patagonia. Hay un testimonio importantísimo de Maria Kitakorki, de Krocek, una polaca que se escapó de Polonia con la invasión de Hitler. Conocía perfectamente a Hitler en el cine diario, conocía la voz por escucharlo a la radio, que se encuentra en el camino entre la costa y la cordillera de los Andes, en un lugar alejado de Dios, diría, en una casucha hecha de vigas y durmientes de ferrocarril, vendía benzina en lata, vendía aceite, papas, zanahoria, lo que había. Se paran dos autos, escucha hablar en alemán, vede gente bien alemana, vestido de ropa oscura, tipo casi militar, ropa de faena, tipo azul oscuro, y ves, Hitler dice, la maldición es donde había ido a parar, que era un desierto, que era una vergüenza del lugar, donde miércoles estamos, estaba diciendo. Esto podría ser un evento, si no fuera que del lugar de desembarco hay dos caminos que llegan a Bariloche y a la estancia San Ramón. Lo que hizo Canaris, en aquellos días de 1945, cioè el 22 de julio de 1945, estaban cerrados desde una semana para la más grande nevada de la historia de la Patagonia. El camino que hizo Canaris no se podía practicar. Tomaron un camino alternativo largo el doble. Y ahí en el medio estaba la polaca. No es posible que, non avendo hecho el camino lógico, nel camino ilógico, imposible elegirlo, haya un testigo que diga yo lo vi ahí en aquella fecha, que coincide con testimonio de unos años atrás, conocido también para la embajada alemana en Buenos Aires, en Santiago de Chile, que hubo un desembarque el día 21-22 de julio de dos submarinos en Caleta del Oro. Y de ahí hay solamente dos caminos, pero uno era impracticable, y el otro sí, y ahí estaba la polaca. Las cercanías de San Carlos de Bariloche, un pueblo alpino ubicado al pie de la cordillera de los Andes, habría sido el destino final de Adolf Hitler. Desde su fundación en 1909, San Carlos de Bariloche, ubicada en el sudoeste de la provincia de Río Negro, a los pies de la cordillera de los Andes, está vinculada a la comunidad alemana. En la actualidad, es considerada uno de los centros de refugio de criminales nazis más importantes del mundo. En la década del 40 era un pueblo muy chiquito, alejado del mundo, en los confines del mundo, y con una geografía bastante interesante para poder esconderse, pasar desapercibido, con salidas hacia el Océano Pacífico a muy poca distancia. En fin, un lugar privilegiado tanto para vivir bien como para pasar desapercibido, cosa que la mayoría de ellos efectivamente consiguieron. Ahora vamos a la casa de Abel Basti, que es un historiador local y es quien más sostiene la presencia de Hitler aquí en la Patagonia, ¿no? Incluso específicamente aquí en Bariloche. No, llegamos, Carlos. Sí, estamos llegando. Basti. Esa mujer. Gracias por decirme. Carlos. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Mis investigaciones se basan fundamentalmente en la declaración de testigos directos. Esto es, personas que estuvieron con Hitler en Argentina, que concuerda con los documentos y otras informaciones
documentales que existen, ¿no? Entonces, al conjugar estos testimonios con los documentos, se va armando